Revelado. Los 7 relatos más escalofriantes del demonio duende que embrujan a los inocentes. El pueblo de San Pedro estaba cubierto por un manto de luto, y la gente susurraba por las calles estrechas, mirando constantemente por encima de sus hombros. En cada esquina, las risas de los niños se apagaban ante la sola mención del demonio duende. Según decían, era una criatura de la oscuridad que devoraba el alma de aquellos que se atrevían a desafiarla. Viene en la noche, repetían, con ojos de fuego y una risa que hiela la sangre. Así se alimentaba de los temores más profundos. Elena, madre soltera, era una guerrera en el campo. Bajo el sol abrasante, sus manos callosas recogían la cosecha, mientras su pequeña, Sofía, soñaba despierta contando historias. «Mamá, hoy escuché algo aterrador», dijo un día. Su mirada resplandecía a pesar del cansancio. Había oído hablar del duende, y no podía dejar de hablar de su risa siniestra y cómo se decía que robaba las almas de los que perdían la fe en los demás. Elena, riendo nerviosamente, desvió la conversación, pensando que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, la risa quedó atrapada en su garganta cuando el aire del pueblo comenzó a volverse pesadumbre, como un manto oscuro que todo lo cubría. Una mañana oscura y fría, Sofía desapareció. El ébano del miedo se adueñó del corazón de Elena y su búsqueda se tornó desesperada. «¿Dónde está mi niña?», gritó en la calle, su voz resonando como un eco en una cancha vacía. Los vecinos, que siempre habían sido su apoyo, ahora se convertían en sombras. Sus miradas, antes amigas, se volvían frías como el acero. «El duende se alimenta del miedo», murmuró una anciana con ojos vidriosos, acercándose con paso incierto. «Cuidado, Elena, no pierdas la confianza en la comunidad o las sombras te llevarán. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Elena corría entre las calles cada vez más sombrías, comenzó a encontrar susurros. Miradas que la seguían, amigas de toda la vida convertidas en figuras tenebrosas. La sensación de que una trampa le estaba cerrando se apoderó de ella. Eran historias vivientes de traición, y mientras se adentraba en el conteo de revelaciones, el verdadero duende se mostraba en rostros conocidos. «Siempre estuvo dispuesto a ayudar», dijo un joven con voz temblorosa. Las palabras eran como dagas que cortaban la delgada línea entre la lealtad y el engaño. Cada día transcurría y el llanto de Sofía seguía resonando en su mente, un eco interminable que la mantenía despierta. El hombre con uniforme que se presentó como autoridad parecía un faro de esperanza, pero su indiferencia alimentaba el fuego de la desconfianza. Con cada paso, Elena se daba cuenta de que el verdadero peligro no era el duende, sino el abismo de secretos que cerraba aún más su corazón. Las sombras crecen y la noche se cierne, llevando consigo un frío que la atraviesa. ¿Qué haría Elena cuando confrontara las verdaderas fuerzas que amenazaban su vida y la de su hija? ¿Podría enfrentar el oscuro laberinto donde el verdadero demonio acechaba? La verdad, como el duende mismo, estaba cerca, y la luz que una vez iluminó su hogar ahora solo arrojaba dudas. Con cada momento que pasaba, la oscuridad se adensaba más. Sofía debía estar viva. ¿Logrará descifrar el misterio antes de que la abrumadora oscuridad consuma todo? El pueblo de San Pedro yacía en un silencio abrumador.
La noche caía, y los resquicios de luz se desvanecían tan rápido como la esperanza de Elena. Se adentró en el bosque que bordeaba la aldea, donde los árboles se alzaban como enormes sombras, angostos y amenazantes. Cada crujido bajo sus pies era un recordatorio de que lo que temía no solo estaba en su cabeza, sino que podía estar acechando en la penumbra. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando una risa burlona resonó en el aire frío. Era una risa familiar, y el corazón le dio un vuelco. «Sofía», susurró, avanzando hacia el sonido. Su voz se quebró, como si el miedo fuese un ladrón que se llevase su voz. «¡Sofía!», gritó de nuevo, esta vez con más fuerza, mientras el eco se perdía entre los árboles. Los arbustos se movieron, como si algo lo estuviera observando. De los rincones oscuros surgían formas que se retorcían, sombras vivientes que parecían cobrar vida. Elena sintió que el aliento se le cortaba al recordar las advertencias de la anciana. «No pierdas la fe en ti misma, o las sombras te llevarán». Al fondo del sendero, entre la hojarasca, apareció una figura pequeña, encorvada, con ojos brillantes como carbones. El corazón de Elena se aceleró. «Sofía, ¿eres tú?». La criatura sonrió, mas sus ojos reflejaban un horror indescriptible. «¿Por qué viniste, mamá?», preguntó con un tono que no parecía ser el de su hija. Las palabras brotaron como un murmullo, y una risa escalofriante siguió resonando en la noche. El verdugo de su paz se acercaba más rápido, y la figura se disipó en el aire como un susurro en la tormenta. Elena respiró a través de sus temores, recordando las palabras de la anciana, y se embargó de una determinación antigua. Debía avanzar. Sin embargo, el miedo era un peso anclado a su corazón. Un simple instante podía quebrantar su voluntad. El bosque cobró vida. Los árboles se inclinaban hacia ella, sus ramas como brazos extendidos, cerrando el paso a toda posible escapatoria. La risa del duende resonaba desde todos lados, agudizando cada uno de sus sentidos, haciendo que las sombras se retorcieran más y más a su alrededor. «¿Dónde estás, Sofía?», gritó, mientras la desesperación la envolvía. En ese momento sintió algo moverse detrás de ella. Se dio la vuelta, y en un instante de terror vio a los vecinos del pueblo. Allí estaban, con miradas vacías y palideces mortales, como figuras de un mundo que había sido devorado por el miedo. «El duende nos controla, Elena», murmuró una mujer que había sido amiga de toda la vida, ahora convertida en un reflejo distorsionado de sí misma. «No puedes escapar, porque el miedo ya te ha atrapado». Las sombras comenzaron a reírse, su risa penetrante, como un eco prolongado en las colinas. «¡Sofía! ¡Sofía!», gritó desesperadamente, pero el grito se ahogó en el aire helado. Escuchó risas, susurros, incluso llamas de fuego, todo confundido en una sinfonía macabra de horror. No podía rendirse. Con cada paso atrás, el duende y sus sombras se acercaban, cada vez más. Se debatía entre la desesperación y la determinación. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para salvar a su hija? Cuando finalmente alcanzó un claro iluminado por la pálida luna, vio lo que parecía ser una salida, pero a medida que avanzaba, el suelo comenzó a temblar, y el oscuro bosque se cerraba detrás de ella. La noche gritó, y la risa del duende retumbó como un trueno. «No te vayas, Elena, te necesito aquí». Con un último grito, Elena avanzó, decidida a descubrir la verdad detrás del duende. Pero el pueblo no era solo un lugar, se había convertido en un laberinto de traiciones. ¿Podría verdaderamente deshacerse de aquellas sombras nunca antes vistas? La respuesta y la salvación estaban a su alcance, o tal vez solo el inicio de la pesadilla. Pero entonces, en la lejanía, escuchó un llanto familiar, una llamada desgarradora. Era Sofía.
¿Podría llegar a ella antes de que el duende la atrapara también? Las risas comenzaron a desvanecerse en el aire frío, pero el grito del duende seguía retumbando en la mente de Elena. Se sentía atrapada en un juego macabro, donde cada movimiento era observado por ojos invisibles. «Sofía, voy a encontrarte». Su voz sonó decidida, pero el eco le devolvió un murmullo de dudas. El claro donde se encontraba comenzaba a parecer más una trampa que una salida. Las sombras danzaban con más fuerza, y a medida que Elena giró, logró ver pequeñas formas en la oscuridad, atisbando entre los árboles. Eran los rostros de sus vecinos, contorsionados en muecas de miedo y desesperación. Entre ellos, la anciana que siempre le contaba historias sobre el duende, su mirada llena de advertencias y de advertencias desbordantes. «Regresa, Elena», susurró con dificultad. «No te atrapen las sombras». Un escalofrío helado se instaló en su estómago. Si era cierta la advertencia, no solo el duende estaba tras de Sofía, sino que también tenía bajo su control a quienes deberían protegerla. Se sentía en un laberinto sin final, donde cada esquina revelaba más horror del que podía soportar. En el centro del claro logró distinguir un pequeño altar cubierto de hojas muertas y flores marchitas. Era como si un velo de tristeza cubriera ese lugar donde las sombras se concentraban en un profundo silencio. Elena se acercó, sintiendo cómo su corazón latía desenfrenado. Una piedra central, ennegrecida y rugosa, parecía pulsar con una energía extraña. De pronto le vino un pensamiento. Podía ser su salvación, o una condena. De repente, el llanto de Sofía resonó de nuevo, esta vez más cerca, llenando a Elena de una angustia que le oprimía el pecho. «Sofía, grita para que te escuche». Su voz fue más fuerte, llena de un deseo casi desesperado. Pero el silencio fue su única respuesta, y eso la aterraba más. Las hojas crujieron detrás de ella, y al voltear, vio al duende con su figura encorvada, sonriendo de una manera que no era de este mundo. «Te dije que no te vayas, Elena. El juego apenas comienza». Su voz sonaba como millones de ecos superpuestos, un canto de sirena que prometía la locura. Las sombras comenzaron a moverse, como serpientes que se retuercen, esperando el momento de atacar. Elena buscó un campo de visión más claro y percibió un hilo de luz que se filtraba entre las ramas de los árboles. Su instinto le dijo que debía llegar hasta allí, que Sofía estaba cerca. La angustia creció y con ella su determinación. Corrió hacia el resplandor, pero el duende no se detendría tan fácilmente. «El miedo te atrapa más que cualquier sombra», rió, y las carcajadas resonaron con fuerza, un eco que se sentía como un cuchillo. Finalmente, llegó al punto donde la luz parecía brillar más intensamente. Era un pequeño claro donde los árboles se abrían como un dramatismo de esperanza perdida, y allí, agachada y temblando, encontró a Sofía. Pero la niña no estaba sola. A su lado había un espejo oscuro y enredado en sombras que parecían absorber su esencia. «¡Mamá!», gritó Sofía, pero su voz se apagó en un crescendo de terror mientras las sombras la envolvían. El corazón de Elena se detuvo. Se dio cuenta de que el espejo era el portal del duende, la conexión entre su hija y las sombras que habían consumido al pueblo. «¡No!», gritó Elena corriendo hacia Sofía y el espejo. Pero el duende apareció frente a ella, su sonrisa retorcida y maligno brillo en los ojos. «Si quieres salvarla, tendrás que sacrificarte», murmuró, mientras las sombras se cernían sobre ellas. La decisión rondaba su mente como un eco en la noche, pero de repente Sofía miró a su madre, y con un brillo de luz en su mici mirar, preguntó: «Mamá, ¿puedes romperlo?». La esperanza y el horror se cruzaron en el corazón de Elena. Era posible. Podría luchar contra todo lo que sabía. La risa del duende retumbó como un trueno, ahogando un susurro.
Un segundo de silencio suspendió el tiempo. Tienes que elegir, Elena. ¿Qué harás? Con un grito que rasgó la noche, ella se lanzó hacia adelante. El sacrificio sonaba insistente, pero su amor era más fuerte. ¿Qué camino elegiría en ese instante decisivo y qué oscuro desenlace podría conllevar? Las sombras titilaron, y en su último aliento de determinación escuchó la respuesta que cambiaría todo. El espejo puede destruirlo. Pero ¿sería capaz de afrontar las consecuencias de su elección? Elena se detuvo, su corazón palpitando con fuerza mientras el duende se acercaba, su risa resonando en el aire como una canción fúnebre. La figura encorvada parecía crecer, como si las sombras a su alrededor le dieran poder. Pero Elena no podía dejar que el miedo la paralizara. Sofía estaba ahí, justo al alcance de su mano, y el espejo brillaba con una energía oscura. ¡Elena! Sofía gritó de nuevo, pero su voz ahora era un eco distante, como si algo la retenía dentro del espejo. Las sombras parecían consumir la luz que alguna vez había estado ahí. Su risa infantil se desvanecía cada vez más. «Mamá, sálvame». Con los ojos llenos de determinación y lágrimas, Elena dio un paso hacia el espejo, sintiendo la fuerza opresiva que la rodeaba. Las palabras del duende reverberaron en su mente. Sacrificio. ¿Qué significaba eso realmente? Sabía que romper el espejo podría liberar a su hija, pero también sabía que podría perder su propia vida en el intento. El duende soltó una carcajada diabólica, como si pudiera leer sus pensamientos. «Oh, Elena, el sacrificio nunca es fácil. Pero, ¿quién te dice que tu valor no se convertirá en desesperación? Así es como este juego termina, o comienza de nuevo». Sus ojos centelleaban como agujeros negros, llenos de una maldad que le helaba la sangre. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No voy a permitir que te lleves a mi hija», dijo con fuerza. Su voz era un desafío, aunque en su interior sentía un torbellino de miedo. «¿Y cómo lo harás, querida?», preguntó el duende acercándose un paso más. «Las sombras son poderosas y me pertenecen. La única forma de salvarla es entregarte a mí. Debes decidirte, aquí y ahora. Ella por tu alma, o ambas seréis devoradas por la oscuridad». La angustia le retorcía el estómago y un grito de desesperación se alzó en su pecho. «No», murmuró, sintiendo el peso de la elección. De repente, la voz de Sofía resonó con un brillo de claridad. «Rompe el espejo, mamá, no dejes que te atrape». La pequeña parecía luchar contra el poder del duende, mostrando una valentía que sorprendió a Elena. Sofía estaba más cerca de lo que pensaba, y su luz interior aún brillaba. El tiempo se detuvo. Elena se lanzó hacia el espejo, sus manos temblando, mientras buscaba un punto débil en la superficie fría y opaca. El duende la observaba desde la penumbra. Su risa ahora era un profundo susurro que resonaba como un eco incesante. «Rápido», pensó Elena, y con toda su fuerza golpeó el espejo. El cristal vibró, y una grieta oscura se esparció por su superficie, mostrando a Sofía atrapada en un mar de sombras. Más risas demoníacas estallaron, pero la determinación de Elena se volvía cada vez más fuerte. «Sofía, agárrate fuerte», gritó, mientras la grieta se expandía. Pero justo cuando parecía que el espejo podría romperse, el duende se precipitó hacia ella, estirando una mano manchada de oscuridad. «Demasiado tarde, querida». La voz se convirtió en un grito ensordecedor que reverberó en su cabeza. Las sombras comenzaron a moverse, intentando apresar a Elena y volverla parte de su macabra colección. Pero la determinación de ella seguía creciendo. Finalmente, con un grito de furia y amor, lanzó su cuerpo contra el espejo. La grieta estalló en pedazos, y Elena pudo oír el grito ahogado de Sofía mientras la luz la inundaba. Sin embargo,
Antes de que pudiera celebrar su victoria, una fuerza violenta golpeó su pecho, como si la oscuridad no hubiera sido destruida, sino que solo se hubiera intensificado. El duende estaba furioso. Con una explosión de luz negra, las sombras se arremolinaron a su alrededor, y Elena se dio cuenta de que aunque el espejo había caído, el duende no había sido derrotado. «Esto no ha terminado», resonó su voz grave, mientras el bosque comenzaba a oscilar y las raíces del suelo parecían levantarse. «Te llevaré conmigo, y a ella también». Las risas se convirtieron en un grito ensordecedor mientras todo se oscurecía. El frío intenso la envolvió. En su corazón sabía que tenía que hacer algo más, pero en ese momento la oscuridad se tragó el claro y su mente se llenó de preguntas. ¿Podría volver a encontrar a Sofía en este caos abrumador? ¿Serían sus almas ahora parte de la maldad que una vez temieron? Y así, en la penumbra de aquel mundo perdido, una nueva batalla comenzaba, una lucha desesperada entre la luz y la oscuridad, donde cada elección podría sellar su destino. ¿Podría Elena encontrar la forma de destruir al duende de una vez por todas? ¿O sería condenada a vagar por las sombras eternamente? Elena se sintió caer en un abismo interminable. La oscuridad rodeaba su ser como un abrazo frío y letal. Su mente intentaba encontrar el camino de regreso a Sofía, pero solo había silencio, un vacío que reprimía los ecos de su risa. La desesperación la ahogaba. Los ecos de las risas del duende retumbaban en su cabeza. «No podrás escapar, querida. Este es mi reino». Su voz resonaba desde todas partes, como un murmullo que parecía surgir del mismo suelo. Sintiéndose un objeto perdido en el espacio, Elena luchó por encontrar su rumbo. De repente sintió un tirón en su pecho. No era solo un dolor físico, era una conexión. Sofía aún estaba there, atrapada en algún rincón perdido de aquella oscuridad. ¡Sofía! El nombre salió de sus labios como un grito de guerra, pero el silencio le respondió. Las sombras comenzaron a tomar forma, alzándose a su alrededor. Siluetas distorsionadas de lo que una vez habían sido almas, ahora consumidas por la angustia y el miedo. Elena podía distinguir sus rostros. Algunos eran familiares, otros extraños. Pero todos compartían una mirada de profunda tristeza, como si supieran lo que le esperaba. «Debes rendirte», susurró una de las figuras, su voz sonando quebrada. «Ya no hay esperanza en esta tierra. El duende se alimenta de tu desesperación». «No, no puedo rendirme», repitió Elena, el fuego de su amor encendiendo un chisporroteo en su interior. «Sofía me necesita. No la dejaré aquí». Con cifras de valentía, Elena se adentró en la negrura. Cada paso era pesado, como si una fuerza invisible tratara de mantenerla en el lugar. Sin embargo, el ardor en su pecho la guiaba. Recordó los momentos felices con Sofía, sus risas, las historias contadas antes de dormir, y ese brillo en sus ojos que siempre la hacía sentir que podía con todo. Finalmente frente a ella apareció una puerta. No era la entrada al mundo real, sino un portal hecho de sombras remolinadas, pulsando como un corazón enfermo. «Tu sacrificio es el único camino», dijo el duende, materializándose en la penumbra. «Desde aquí, puedo tomar todo lo que te pertenece». Elena miró al vacío detrás de ella, a las almas en pena que parecían querer devorarla, y apretó los puños. «No tengo miedo de ti. Este amor por mi hija es más fuerte que tu osadía». Con una valentía renovada, se acercó al portal. Cada paso era un desafío. Al llegar, un viento helado la golpeó, susurrándole al oído. Las sombras intentaban caer sobre ella, pero la imagen de Sofía brillaba intensamente en su mente. Era un faro en la oscuridad. La figura del duende se acercó. «Elige, Elena. Es ella, o tu vida».
Elena cerró los ojos un instante, respirando hondo. El amor no se elige, es un sacrificio natural. Sofía, siempre. Y extendió sus manos hacia el portal, encontrando un león de coraje que la llevó a romper con la oscuridad que la rodeaba. Con un grito, empujó su esencia a través de la puerta, sintiendo cómo el poder del amor arrollaba al duende. Una explosión de luz la envolvió, y una sensación de calidez comenzó a envolver su ser. Pero no solo era la luz, sino algo más oscuro también. La risa del duende se desvaneció, pero un murmullo bajo comenzó a resonar alrededor de ella. «Esto no ha terminado». Y la risa giró dentro de su mente, como un eco que nunca se detendría. Elena sintió el suelo temblar, y en un último empujón, un resplandor blanquecino se apoderó del lugar. Todo parecía desvanecerse. Aún así, mientras la luz la envolvía, se dio cuenta de que aunque había luchado con todas sus fuerzas, una parte del duende había logrado aferrarse a ella. «¡Sofía!», gritó, pero la voz que recibió, aunque familiar, era solo un susurro ahogado, dejando una inquietante pregunta en su mente. «¿Mamá?», respondió la eco de su hija, flotando en una bruma de dudas. «Mamá, ayúdame». Elena sintió el terror apoderarse de su corazón una vez más. ¿Qué le había pasado a su pequeña? ¿Estaba realmente a salvo, o había algo más oscuro acechando dentro de ella? La luz alrededor comenzó a desvanecerse, y en el último instante un grito desgarrador resonó. Era la voz de Sofía, llena de miedo y desesperación, mientras el duende, con su risa repugnante, se preparaba para jugar su última carta. El silencio se volvió amenazante, un enigma acechaba. ¿Podría Elena salvar a Sofía antes de que el duende reclamara lo que había robado? Elena se encontraba en un limbo. El resplandor de luz que había sentido se desvanecía lentamente, dejando su corazón palpitante en un mar de tinieblas. La voz de Sofía resonaba en su mente, una melodía desgarradora que la mantenía alerta. «Mamá, ayúdame». El eco aún vibraba, pero la desesperación se mezclaba con una sensación de impotencia aplastante. Con el pulso acelerado, Elena giró sobre sí misma, tratando de discernir alguna señal en la oscura neblina que la rodeaba. Era como si el aire estuviese cargado con una energía electrizante, amenazante. De repente, vislumbró una sombra entre las brumas. Se acercaba, como un depredador al acecho. La figura era pequeña y retorcida, con una risa que sonaba como una serie de crujidos. «¿Lo ves, querida?». El duende apareció de nuevo, su voz serpenteante y burlona. «Pensaste que podías vencerme con tu amor, pero has abierto las puertas del dolor. Sofía es mía ahora». Elena sintió que su estómago se hundía. La angustia la invadió. «¡No! ¡No puedes!», gritó, la rabia surgiendo como un rayo en una tormenta. «¡No te la llevarás!». «¿De verdad crees que puedes enfrentarme?». El duende se reía y cada carcajada parecía cortar a través del aire, dejando un rastro de oscuridad. Las sombras a su alrededor comenzaron a tomar forma, cada una revelando un rostro de horror. Personas que habían caído en los mismos engaños. «He alimentado mis poderes con las lágrimas de muchos, y las promesas de una madre son solo chispas en mi interminable festín». Elena, aturdida pero resuelta, cerró los ojos por un segundo. En su mente evocó la sonrisa de Sofía, sus ojos chispeantes, su risa despreocupada. El amor por su hija se intensificó hasta el punto de dolor. «Eres un monstruo, pero no me vencerás. Haré lo que sea necesario para salvarla». Con un rugido, las sombras empezaron a danzar a su alrededor. Elena extendió sus brazos, concentrándose en el calor que emanaba aún de su amor. «¡Sofía!», gritó, la palabra resonando con un eco poderoso, como un estallido de fuerza. «¡Regresa a mí!». La figura de Sofía se vislumbró en la penumbra, pero estaba débil, como si su esencia estuviera siendo drenada lentamente. «Mamá»,
Su voz era un susurro, una súplica desgarradora que empujaba a Helena a la desesperación. «¡Sofía, estoy aquí!». Helena se movió hacia adelante, su corazón palpitante empujándola a luchar. Pero las sombras, como tentáculos, la abrazaban. Trataban de arrastrarla. «Si deseas salvarla, debes perderte en la oscuridad», dijo el duende, su sonrisa torcida desvaneciéndose. «El amor verdadero solo se prueba en el sacrificio». Y con un movimiento de su mano, un rayo de oscuridad se deslizó hacia Helena, intentando paralizarla. «¡No! ¡No tendré miedo!», gritó con todas sus fuerzas a pesar del frío que la invadía. De repente, recordó las historias que le contaba a Sofía sobre la valentía. Cada héroe en la historia enfrentaba mayores peligros por amor. Cuerpo temblando, se armó de valor y pulsó hacia una luz tenue, donde la figura de Sofía se mostraba tambaleante, casi desvanecida. ¡Sofía! El mundo a su alrededor parecía distorsionarse. Sentía que la habitación se balanceaba entre lo real y lo fantasma. A cada segundo, la voz del duende se convertía en un maremoto de ecos burlones. «¿Qué harás ahora, madre? No importa cuánto luches, ella me pertenece». Helena sabía que tenía que actuar rápido. En su pecho, la conexión que existía entre ellas brillaba con fuerza. «Si te atreves a tocarla, sufrirás las consecuencias», le amenazó, y en su interior un poder ancestral comenzó a despertar. «Ves, el amor que habita en mí es más fuerte que tu odio». Las sombras comenzaron a retroceder lentamente ante su luz interior. Ella podía sentir que el control del duende se estaba rompiendo, y un grito de terror salió de los labios del servil. Pero antes de que pudiera liberar a Sofía, el duende lanzó un último ataque desesperado. «Si me quitas lo que es mío, ¿qué quedará de ti?». En ese instante, un silencio gélido abrumó el aire, y algo en la oscuridad respiró profundamente. «¿Qué has hecho, madre?», preguntó Sofía, pero su voz ya no parecía la misma. Un nuevo horror se adueñó de la escena, como un eco del mismo abismo. La broma del duende, ominosa y retorcida, aún no había terminado. Helena sintió una punzada de terror al darse cuenta de que la clave para salvar a Sofía podría significar sacrificios que jamás quiso considerar. ¿Estaría dispuesta a perderlo todo en su búsqueda por salvarla? Helena sintió un sudor frío recorrer su espalda. La voz de Sofía había cambiado, y en eso había una amenaza escalofriante. Las sombras a su alrededor empezaron a girar como un torbellino, transformándose en formas abstractas que parecían moverse con vida propia. Era como si la oscuridad se alimentara de su miedo. «¿Qué has hecho, madre?». La voz de Sofía ahora sonaba distante, como un eco en un hueco profundo, y algo en su tono hacía que el corazón de Helena se apretara con terror. Sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, la madre se revolvió entre sus pensamientos. El duende no estaba lejos, y su sonrisa burlona retumbaba en su mente. «No puedo dejarte aquí», Helena murmuró. Sus manos temblaban mientras intentaba buscar a su hija en la oscuridad. Pero al hacerlo, el duende dio un salto, apareciendo como un relámpago, bloqueando su camino. Su rostro grotesco brillaba de satisfacción. «Tienes miedo, madre. Eso es lo que alimenta mi poder». El aire se volvió opresivo, como una carga sobre sus hombros. «No tengo miedo», respondió Helena, pero su voz sonaba más frágil de lo que esperaba. Se puso en pie, recordando los momentos felices con su hija, cada risa y cada abrazo. Esos eran sus anclajes en la lucha que se desplegaba a su alrededor. «Los recuerdos son solo cenizas en el viento», decía el duende, burlándose. «¿Qué harías por tu pequeña? ¿Te atreverías a dejar que la oscuridad te consuma?» De repente, una visión atraviesa la mente de Helena, una antigua leyenda que había escuchado de su abuela sobre sacrificios y pactos.
Eran historias contadas en susurros, advertencias encubiertas sobre tratar con seres de otro mundo. Se le heló la sangre al reconocer lo que significaba. El duende no solo buscaba a su hija, sino también su propia alma. «Me convertiré en lo que sea necesario para salvarla», gritó. El desafío resonaba en su pecho. Las sombras parecían agazaparse ante su determinación, temerosas del fuego de su amor. Pero el duende era astuto, dio un paso más y levantó su mano. Una brillante esfera de oscuridad comenzó a girar entre sus dedos. «Una última oportunidad, querida madre. Permite que la oscuridad te envuelva completamente y ella será salvada. A cambio, tu alma será parte de mi reino». El duende extendió su mano hacia ella, ofreciéndole la tentadora trampa. Elena se estremeció. Un sacrificio sí, pero el costo era inaceptable. Con cada latido de su corazón supo que tenía que luchar más allá de la desesperación. Un grito desgarrador surgió de su garganta y se dirigió hacia las sombras que atormentaban su mente. «¡No! ¡No!». Sus palabras se transformaron en un grito de rabia, acumulando poder en su interior. La luz que había estado luchando por salir comenzó a formarse en su pecho, brillando con una intensidad cegadora. En ese momento recordó que el verdadero poder del amor no era solo un mero sentimiento, era un estallido de vida y luz. El duende retrocedió. La fiera sorpresa en su rostro se transformó en ira. «No puedes hacer eso», aulló, pero Elena ya no lo escuchaba. Con un grito feroz, desató toda la energía acumulada en el abismo de su ser. Las sombras se dispersaron como humo frente a un fuego ardiente. La figura de su hija comenzó a tomar forma de nuevo en la luz del amor que emanaba. El rostro de Sofía brilló con vigor, mientras las sombras se retorcían y gritaban en agonía. Pero en el clímax de su poder, una vez más, un murmullo resurgió de la oscuridad, como un lamento profundo. «Si logras salvarla, habrá un precio más alto por pagar. Cada acción tiene una consecuencia, querida madre». Resonó el eco en el aire. Elena se detuvo, confundida y temerosa. ¿Cuál sería ese precio? «¿Qué precio?», preguntó, su voz quebrada. La figura de Sofía brillaba más que nunca, pero la sonrisa del duende aún permanecía acechante en las sombras. La agonía de una decisión se cernía sobre Elena, un eco interminable de advertencias mientras se enfrentaba a lo desconocido. «¿Lo harás, madre? ¿Salvarás a tu hija, aun sabiendo que tu sacrificio podría desatar algo mucho peor?» El ominoso silencio pesó en el aire. La luz y la oscuridad se enfrentaban, y Elena, con su corazón desgarrado, solo pudo pensar en lo que podría perder y en lo que podría liberar. Elena sintió como el pulso de su corazón latía como un tambor de guerra. La luz que había convocado para enfrentarse a la oscuridad empezaba a desvanecerse, y su determinación se tambaleaba frente a la presencia del duende que sonreía con satisfacción maligna. La figura de Sofía brillaba aún, pero el resplandor comenzaba a perder fuerza. «¡No!», gritó Elena, pero su voz era un eco ahogado por el terror que la envolvía. La imagen de su hija se tambaleaba y el horror se apoderó de ella al ver cómo aquella luz pura era amenazada por la sombra creciente del duende. Sentía que cada segundo pasaba como una eternidad, y su mente luchaba por encontrar una respuesta. Las sombras, alideradas por el duende, parecían cobrar vida propia, escalando por las paredes, envolviendo el espacio y cercando a Elena. «El precio, madre. Siempre hay un precio», repetía el duende. Su risa burlona resonaba en su cabeza. «¿Acaso no lo sabes? La salvación tiene sus costos». Con un movimiento de su mano, el duende gesticuló y un torrente de oscuridad se arremolinó a su alrededor, casi como un torbellino que aspiraba todo lo que tocaba.
La risa se convirtió en un murmullo susurrante, llenando los oídos de Helena con voces que prometían desesperación y caos. «¡Sofía!», Helena fue capaz de gritar. «Si te tengo que perder, lo haré antes que caer bajo el control de esta sombra». En ese instante, algo dentro de ella chisporroteó. Su mirada se encontró con la de Sofía, y entre las sombras, Helena vio destellos de esperanza. Tenía que liberarse del miedo, de la desesperación. No podía dejar que su amor se convirtiera en un eco sombrío. Desde lo más profundo de su ser, una fuerza emergió y un nuevo propósito la invadió. «Fuego del amor, no de la oscuridad», susurró, y aunque su voz era un hilo, el significado resonó. Las sombras comenzaron a agitarse con furia, y el duende se mostró inquieto, su risa desvaneciéndose lentamente. «No puedes luchar contra lo inevitable, madre. La oscuridad siempre gana», replicó, pero había inquietud en sus ojos. Helena sintió una ola de calor recorrer su cuerpo como si todo lo que había amado se hubiera acumulado en su pecho. Comenzó a avanzar hacia el duende, con pasos firmes, desafiando la tiranía de su risa. «Toma tu oscuridad», gritó extendiendo sus manos. «No me haré parte de tu juego. Amaré y lucharé por lo que quiero. Mi luz no se apagará». Con cada palabra, la esfera de luz que emanaba de ella crecía, llenando el espacio con un resplandor que desafiaba a las sombras. La cercanía del duende comenzó a diluirse. Las notas de su risa se entrelazaron con gritos de rabia, mientras la luz lo empujaba hacia atrás. Sin embargo, más allá del horror, un chillido intensidad resonó. «Vas a lamentar esto, madre. Aun si la luz te salva, el precio que vayas a pagar será más doloroso de lo que imaginas». Helena sintió un escalofrío. Un retorcimiento helado brotó en su estómago. Había sentido una liberación, pero también había desatado una corriente de terror. Las sombras que se habían dispersado enseguida empezaron a reagruparse, tomando formas retorcidas y grotescas que prometían aún más sufrimiento. «¿Qué has liberado?», preguntó Sofía con voz tenue, pero llena de incertidumbre. Helena sintió que el tiempo se detenía. Las sombras no solo habían tenido miedo de su luz, sino que habían encontrado un nuevo objetivo. La verdadera naturaleza del sacrificio se cernía sobre ella como una sombra amenazante. Había desatado algo mucho más oscuro. Mientras la luz de Helena se expandía, la oscuridad comenzó a transformarse en figuras familiares, rostros de personas que había perdido y que habían sido mordidos por el mismo dolor. «No puedes cambiar el pasado», se cuchicheó un eco desconcertante, «y ahora el pasado reclamará su precio». Helena se dio la vuelta, con terror reflejado en sus ojos. Necesitaba una solución, pero a cada instante que pasaba entendía que lo que había liberado no era solo un desafío, sino una amenaza inminente. Días pasaron llenos de agonía, un eco de risas que se burlaban de ella y la idea ineludible de que su enfrentamiento había abierto un portal. ¿Qué había jugado con la luz de su amor y qué era lo que venía? El eco oscuro de aquellas sombras retumbaba con una pregunta. ¿El amor realmente puede vencer la muerte? ¿Cuánto dolor estás dispuesta a soportar, madre? El duelo entre luz y oscuridad apenas comenzaba, y lo que se venía podría ser más aterrador de lo que había imaginado. Helena se sumió en el horror, sintiendo que el aire se tornaba denso a su alrededor. Las figuras familiares, las caras que una vez fueron queridas, ahora se convertían en monstruos distorsionados, llenas de dolor y sufrimiento. La luz que había creído inquebrantable palidecía ante sus ojos, y su corazón se llenaba de desasosiego al reconocer aquellas miradas vacías, suplicantes. Eran ecos de su pasado, sus propios fracasos. «¿Cuánto puedes soportar, madre? ¿Cuánto dolor puedes llevar?». La voz del duende retumbó, cada palabra impregnada de una risa macabra. Era un juego cruel, un reto que la mantenía al borde del abismo.
¡No! Gritó Elena agachándose. Las sombras parecían acercarse a ella como serpientes, dispuestas a devorarla. Las alas de terror la envolvieron, impidiéndole ver el camino. ¡Sofía, escóndete! Pero su hija, aún llena de destellos, parecía atrapada en su propio horror. ¡Sofía! La voz de Elena se quebró mientras intentaba estirarse hacia la luz de su hija. Entre las sombras vislumbró la figura de su pequeño mundo, su razón de ser, su razón para luchar. Con cada paso, el duende parecía cobrar más aliento. Su poder y fuerza crecían, alimentándose del miedo que emanaba de ella. Elena sabía que no podía rendirse. Recogiendo ese fuego que aún ardía en su corazón, cerró los ojos y trazó un escudo de luz en su mente. «El amor es más fuerte que el dolor», repitió, como un mantra que desafiante resonaba dentro de ella. Todo su ser se iluminó, volviéndose un baluarte contra la oscuridad. Las figuras comenzaron a desvanecerse a su alrededor, pero no sin antes dejar un eco desgarrador que la rozó, como si dijeran adiós y reclamasen lo que era suyo. Sin embargo, la risa del duende sonó más fuerte que el clamor de las sombras. «Crees que puedes salvarte, pero yo soy la raíz de tus temores, de tus pérdidas. Aquí no hay salvación, solo hay precio». Con un movimiento de su mano, el duende hizo que la oscuridad se espulgara como una tormenta. De repente, un grito suplicante llenó el aire. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». Sofía estaba envuelta por las sombras que manipulaban su propia luz. Elena, al escucharla, sintió como si un puñal de hielo atravesara su pecho. «¡No! ¡Sofía!», gritó, con un terror que ardía como un fuego en su interior. Corrió hacia adelante, pero las sombras estaban como muros, imposibles de atravesar. La luz de su hija se fue apagando, como una estrella que se oculta tras el horizonte. La desesperación creció fuerte en Elena. Un grito desgarrador brotó de sus labios mientras la oscuridad reclamaba a su niña. «No, no, no». Cada repetición era un latido de su corazón descontrolado, pero el duende se acercó, con una sonrisa sibilante. «¿Ves? El amor siempre tiene un precio, y hoy lo vas a pagar con sangre». Su voz era un susurro helado que prometía ruina. El tiempo parecía fluir a su alrededor. Cada segundo era una eternidad. Elena empezó a sentir que las sombras jugaban con su mente, sacando recuerdos de sus fracasos. Momentos que nunca había salido bien, palabras no dichas, risas olvidadas. Pasado doloroso que creía enterrado, volvió a ella con una claridad tortuosa. Cuando pensó que todo estaba perdido, una idea chisporroteó en su mente. «¡Sofía!», gritó enfocándose. «¡Lucha! ¡Recuerda quién eres!». La determinación renovada brotó de su interior, y un nuevo resplandor comenzó a emanar de su ser, filtrándose a través de las sombras. Mientras la luz surgía, vislumbró una pelea interna en su hija. Sofía parecía luchar a través de las sombras que buscaban asirla. «No puedo», suplicó, pero Elena sintió cómo su propio amor le daba energía a su niña. La figura del duende se estremeció, sus ojos de fuego se llenaron de furia. «Nada de esto importa, madre. ¿Has olvidado que el pasado nunca olvida? Ahora el verdadero precio está a punto de revelarse». Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, tomando la forma de aquellos a los que había perdido. Elena se dio cuenta de que, para salvar a Sofía, tal vez tendría que enfrentarse a su propio destino, y el camino a seguir era más oscuro de lo que jamás había imaginado. Mientras las sombras danzaban, una pregunta atravesó su mente. ¿Podré salvarla o seré la siguiente que el pasado reclame? El siguiente movimiento del duende prometía ser letal, y todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse. La línea entre amor y sacrificio se desdibujaba, y no había forma de volver atrás.
Elena sintió cómo el abismo se expandía a su alrededor. La figura del duende, más poderosa que nunca, giraba en un torbellino de risas y sombras. En un instante, el tiempo pareció detenerse. Su corazón latía al ritmo de la angustia, mientras la voz de Sofía resonaba en el eco de su mente. «¡Mamá, ayúdame!». Esa súplica encendió un fuego nuevo en su interior, una chispa de amor que podía abrazar la oscuridad. «¡Sofía, estoy aquí!», gritó, la mirada fija en la silueta menguante de su hija. Un torrente de luz comenzó a emanar de su ser, como si la mezcla de amor y miedo formara un escudo alrededor de ella. Las sombras vacilaban ante la luz. El duende se detuvo un instante. Su sonrisa se convirtió en una mueca feroz. «¿Crees que el amor puede romper mis cadenas? ¿Que una simple luz puede vencer a la oscuridad eterna?». Su risa resonó, pero Elena no se dejó intimidar. «No eres la oscuridad eterna», respondió firme. «Eres producto de los miedos de aquellos que sucumben a ti, y yo soy su opuesto». Con cada palabra, su luz parecía intensificarse, a medida que el amor por su hija se convertía en pura energía. Las sombras comenzaron a retroceder, pero detrás de ellas, los rostros familiares se asomaban con dolor. Personas que había amado, que había perdido, ahora eran parte del juego macabro del duende. «Si decides liberar a Sofía, tendrás que dejarlos ir para siempre», susurraron en un tono lleno de desolación. El corazón de Elena se detuvo. ¿Tendría que elegir entre su hija y aquellos que aún quedaban atrapados en la oscuridad? La angustia la atravesó, pero recordó los momentos alegres con Sofía, las risas compartidas que iluminaban su vida. «¿Qué harías por el amor, Elena?». El duende se acercó, su voz como veneno. «¿Te atreverías a perderlo todo?». Las palabras eran afiladas, pero ella sabía la respuesta. «Sí», gritó, «el amor verdadero no se rinde, nadie se queda atrás». La luz brotó de ella como una explosión, enviando a las sombras a tambalear. Con un gesto decidido, extendió sus manos hacia Sofía. «Toma mi luz, hija, vuelve a mí». La luz, como un rayo de esperanza, se lanzó hacia la figura tambaleante de su hija. Cada sombra en el bosque se volvió hacia aquella luz, susurrando un coro de ruidos apagados. Sofía se irguió. Sus ojos reflejaban el amor que su madre le ofrecía. «Mamá, ayúdame a romper las cadenas», gritó, y su voz se transformó en un canto de fortaleza. El duende gritó rabioso. «No podéis ser más fuertes que yo. Este juego siempre ha sido mío». Pero Elena no escuchaba. La conexión con su hija se intensificó y un impulso profundo surgió. El sacrificio no solo era ceder a la oscuridad, sino dejar que el amor se desbordara. «Todo ser amado tiene su luz», exclamó Elena, y al hacerlo, el resplandor que emanaban tanto ella como Sofía se convirtió en un torrente que consumió la tormenta de sombras. La luz del dúo atravesó el despejado oscuro, iluminando cada rincón de aquel laberinto que había ahogado sus sueños. El duende se retorció. La furia en sus ojos se apoderó de su rostro demoníaco. «No, no puede ser. Esto no debe suceder». Su grito resonó como un trueno en el aire, pero era demasiado tarde. La luz brillaba más intensa, rompiendo las cadenas que lo ataban a cada alma que había consumido. Con un último estallido, el duende se disolvió en la luz, como un eco ahogado en el viento. Las sombras, que antes habían sido sus aliados, comenzaron a desvanecerse también. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, Elena y Sofía se encontraron en un claro bañado por la luz del sol. La risa de la niña resonó, tierna y conocida. «¡Mamá!», corrió hacia ella, y las dos se abrazaron fuertemente. «Lo logramos, mi amor, lo logramos». Elena sentía el peso de la carga levantarse, su alma llena de alivio. Alrededor de ellas, el bosque que antes había sido sombrío, se iluminó con colores vibrantes.
Las almas retenidas eran liberadas. Los rostros familiares resplandecían de felicidad, aunque sus recuerdos se desvanecían gradualmente. Aún así, había un brillo de agradecimiento en sus ojos, sabiendo que habían encontrado la paz. «Lo hiciste, madre», dijo una figura que se desvanecía. «Tú y el amor salvaste a todos. Nunca olvides el poder de un corazón valiente». Y en ese instante, Elena comprendió que el sacrificio no solo había sido por Sofía, sino un legado de amor que continuaría brillando incluso en la oscuridad. Días pasaron, y el pueblo de San Pedro volvió a la vida. Elena y Sofía, aunque marcadas por la experiencia, esperaban mejores días. La risa de los niños volvió a llenar las calles, y el eco del duende se convirtió en solo un recuerdo lejano. Pero dentro de su corazón siempre habría una lección. El amor, en su forma más pura, es una luz que nunca se extinguirá. El camino hacia adelante no estaría libre de sombras, pero juntas lo enfrentarían, porque eso era lo que habían elegido. Así, avanzaron hacia el horizonte, listas para enfrentar todo con amor en sus corazones. Y recuerda, querido lector, que el temor puede parecer poderoso, pero el amor es el verdadero fuego que ilumina incluso las noches más oscuras. Ahora tú también, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.